Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para toda Latinoamérica, de acá desde Mendoza, Argentina. Soy Daniela Nadal y hoy vamos a transmitir el programa Vida Consciente, el segundo programa de 4 que vamos a realizar en esta temporada, y vamos a tratar un tema que justamente tiene que ver cómo nos sentimos, qué es lo que sentimos en nuestras casas, donde la mayor parte del planeta está en aislamiento. Digamos, es fea la palabra aislamiento, estamos cuidándonos. Esa me gusta un poco, ¿no? Una situación de cuidado, porque por ahí nos compenetramos con esta palabra aislamiento y realmente terminamos sintiéndonos aislados. Y no estamos aislados. Fíjense, hoy estamos acá en este programa tan bonito. Agradezco al director Ricardo García, a la productora Luz Cárdenas, que todos los días con distintos programas por Conexiones TV acercan a las personas, a sus casas, un mensaje distinto. Este es un mensaje distinto a lo que ustedes prenden en la televisión y ven solamente las noticias, que en este momento desgraciado que estamos viviendo son noticias muy malas, pero en general siempre en los noticieros nos centramos en las noticias malas. Ahora, esto de centrarnos en lo malo, en las noticias malas, en lo negativo, ¿es algo solamente de la televisión, de las noticias? ¿O nosotros como personas también hacemos lo mismo? ¿Cómo se están sintiendo? Me encantaría que interactuaran, porque este es un programa interactivo, que me dijeran qué es lo que están sintiendo, cómo se están sintiendo. Voy a ver en lo que ustedes escriban en el programa, yo lo voy a ir viendo, para eso me voy a poner los lentes. Dice acá, ¿podría repetir o responderme este mensaje con la oración? Bueno, eso yo no la tengo, la oración, se lo tendrán que pedir por mail a Yajaira, que acaba de terminar el programa. Que de por sí muy, muy bonita la limpieza y la oración que ella dio. Pero acuérdense también que a veces uno no sabe las oraciones de memoria, pero toda oración que sale del corazón con lo que uno siente es válida y es positiva, porque en realidad es nuestra relación con Dios. Cada uno tiene su divinidad, su religión o no religión, pero el contactarse con lo que uno siente, sobre todo con aquellas emociones positivas y con el amor, hace que uno se sienta mejor. Bueno, ¿qué son estas emociones? ¿Qué es lo que están sintiendo? Tristeza, soledad, angustia, ansiedad, por decir algunas de las tantas emociones que podemos tener, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para manejar todo esto estando en nuestras casas? ¿Y por qué sentimos esto que sentimos, no? Básicamente, voy a pasar a explicar que esto de las emociones negativas no implica estar con un trastorno de salud mental, ¿no? Y más en estos momentos, estamos en una situación particular donde
todo lo externo, el exterior, se nos presenta como peligroso y despierta en nosotros reacciones fisiológicas y comportamentales que tienen que ver con el cuidarnos de contraer, en este caso, el COVID-19. Un virus que se estableció en todo el mundo, se viralizó, un virus viralizado. Curioso, ¿no? Curioso en esta época de la informática. Acá me dice María Ángel que es agobiante esta situación que estamos viviendo y es sentirse con incertidumbre. Bueno, la semana pasada en el otro programa, si lo pueden bajar, lo tienen en el Face de Conexiones TV, trabajé el tema de la incertidumbre. Justamente la incertidumbre nos despierta una gran cantidad de emociones. Hoy vamos a trabajar sobre esas emociones. La incertidumbre es no saber qué es lo que va a pasar más adelante o qué es lo que está pasando en el afuera. Nosotros, ¿y por qué he tomado el tema de las emociones? Ahí ven un dibujito donde hay un equilibrista haciendo, justamente tratando de mantenerse en pie entre el cerebro y el corazón. Siempre hemos representado lo emocional con el corazón. Pero qué curioso. Hola, Rebeca. El cerebro, el corazón no tiene las emociones. Lo que ustedes están viendo ahí es algo que hemos representado culturalmente mucho tiempo, pero en realidad nuestro cerebro tiene el centro de las emociones. No lo tiene el corazón. Acá me dice Débora, ¿cómo estás? Creo que esta situación nos lleva a sentir angustia. Bueno, vos, Débora, sentirás angustia. Otros, por ahí estaba una de mis amigas que me decía, yo no puedo quedarme quieta, estoy ansiosa, todo el día estoy moviéndome, pero no puedo ir a ninguna parte. Y eso después me genera angustia. Volviendo, quiero explicarles mínimamente por qué sentimos todo esto. En nuestro cerebro tenemos como si 3 compartimientos. Uno, que es el cerebro reptil, que se generó en las primeras fases de la evolución humana. Es totalmente instintivo, sin ninguna lógica. Luego tenemos el cerebro de los mamíferos, que es cuando nacemos como raza, venimos desde los mamíferos, y en ese está lo que se llama el sistema límbico. Y dentro de este sistema límbico, que está dentro de nuestro cerebro, está la amígdala. La amígdala es la que maneja nuestras emociones. Fíjense, pero vemos que tenemos varias emociones. Ahí, señor director, si tiene la diapositiva, de las distintas emociones que podemos llegar a tener, fíjense, ira, enojo, tristeza, alegría, amor, vergüenza, y de cada una de esas se van desprendiendo una gran cantidad de emociones, tenemos una gran variedad. Hay veces que confundimos el enojo, ¿sí? Un enojo con el miedo, que también es una gran emoción que estamos sintiendo en este momento. El miedo al afuera, el miedo a contagiarnos, el miedo a los médicos, que por ahí vi en un noticiero que no querían que los médicos vuelvan a sus casas y contagien al resto del edificio. Paradójico. Aplaudimos a los médicos a las 9 de la noche en todo el mundo, pero después la gente no quiere que los médicos y los profesionales de la salud, enfermeros y otros que están todos los días cuidándonos, puedan volver a sus casas. Acá me dice María Ángel, vamos a valorar la libertad y lo que nos rodea, aprender de esta situación
es lo que nos queda. Sí, pero ¿qué es lo que tenemos que aprender? Porque todo el mundo anda diciendo, sí, tenemos que aprender, esta situación nos tiene que enseñar. Claro, pero hay gente que está muriendo y hay familiares de uno que están enfermos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que somos mortales. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, lo que hoy vamos a tratar. Porque ¿qué hacemos con este bagaje de emociones? Todo el tiempo estamos teniendo emociones. Primero que nada, tenemos que identificar qué es lo que estamos sintiendo. Estas emociones y este cerebro límbico, que me quedé ahí en el lugar de las emociones, no es lo único. Falta el tercero, el más evolucionado de nuestros cerebros, que es la corteza cerebral. Y dentro de lo que es la corteza cerebral, todo lo que es el lóbulo frontal y prefrontal, porque fue el último en formarse, el que nos da la parte de socialización. Hay gente que alguna vez investigó sobre esto y practicaron lobotomías para aquellas personas que cometían actos de homicidio, por ejemplo. Y sin embargo, esto es totalmente iatrogénico porque quedaban personas tampoco con capacidad de socializar positivamente. Entonces, vemos que eliminar estas emociones negativas no sería la búsqueda o la solución, porque no podemos negar que esas emociones están dentro de nosotros. Pero ¿qué hacemos? ¿Vivimos en esa emoción negativa o buscamos evolucionar a lo que nos lleva a socializar, que serían todas las habilidades emocionales positivas y todas las habilidades sociales? Entre ellas, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, el amor, la alegría. Tal vez esto sea muy utópico, pero hay formas de llegar a contabilizar más estas emociones positivas que las negativas. ¿Por qué los seres humanos hemos priorizado siempre centrarnos en las negativas? Nos hemos centrado en las negativas básicamente porque en nuestra evolución como seres humanos son los que nos permitieron defendernos de los peligros y de morir. Justamente todo este bagaje de emociones negativas, el miedo, la tristeza ante lo externo, nos permitieron sobrevivir en un mundo que se sentía peligroso. ¿Por qué lo digo se sentía? Porque justamente este cerebro no contaba con todo el bagaje que hizo después, todas las conexiones que hizo el sistema nervioso para poder aprender, para el aprendizaje, y las emociones también se aprenden. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, observar en el momento presente qué es lo que estoy sintiendo. Hagamos la prueba. ¿Qué es lo que están sintiendo en este momento? Me pregunta Débora cómo podemos controlar el miedo. Bien, ya enseguida voy a dar algunos tips para manejarnos con los distintos tipos de emociones. Pero si nosotros queremos combatir las emociones, lo vamos a combatir desde las emociones negativas. Por lo tanto, las emociones negativas hay que observarlas, cómo se desarrollan en nosotros, por qué se desarrollan, a partir de qué evento. Por ejemplo, tengo miedo. ¿Tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? Puedo escribirlo. Tengo miedo a que le pase algo a alguien que yo quiero mucho. Tengo miedo a que me pase algo a mí.
tengo miedo a salir a la calle. No sé, es una lista impresionante. Prueben de hacerla la lista. Así como eso, con cada una de estas emociones negativas. Tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza por mi cuerpo, vergüenza porque hice algo mal y me echo la culpa. Siento ira, enojo. ¿A quién? A alguien que en el pasado me hizo algo y eso hoy me angustia porque no lo puedo remediar. Tengo pánico por lo que va a pasar, por cómo voy a pagar mis cuentas después de todo este tiempo que no he podido trabajar. ¿Puedo solucionarlo? ¿Puedo ir contra ese pánico? No, lo observo y trato de enfocarme en cómo lo voy a poder solucionar. Ahora vamos a ver distintas formas. Entonces, la observación, la distinción de cuál emoción estoy sintiendo. ¿Es miedo o es enojo? Porque muchas veces atrás del miedo hay enojo. ¿Es alegría? ¿Por qué no nos centramos en las emociones positivas? ¿Por qué nos centramos siempre en lo negativo? Como les dije, porque históricamente centrarnos en esas emociones negativas es lo que hizo que el ser humano hoy estuviera en este planeta, que no muriéramos en el intento. Pero hoy no nos está ayudando porque todas estas emociones negativas, en esta situación de amenaza que es un virus, bajan nuestras defensas físicas. Nuestro cuerpo empieza a bajar las defensas. Entonces, una forma de combatir esta amenaza hoy son las emociones positivas. Entonces, vamos a trabajar para que nuestras emociones positivas sean aquellas prioritarias hoy en este momento. Las negativas las vamos a observar y vamos a ver cómo podemos ir recreando estas positivas. Una de las cosas que nos ayuda es la meditación. La meditación hace que se desplace hacia la corteza y hacia el prefrontal y toda esta carga de energía que nos dan las emociones. Hace como un bypass, ¿sí? ¿Qué sería eso? Va a hacer que no, ante una acción, no reaccionemos impulsivamente, sino que podamos tomarnos un tiempo para pensar. Esa es la meditación o las técnicas de relajación. Y si no queremos meditar o no sabemos, que ya después lo vamos a ejercitar, solamente centrarnos en nuestra respiración, cerrar los ojos y tranquilizarnos. Al tranquilizarnos, todo empieza a parecer más positivo. Y una de las cosas que nos lleva, por ejemplo, a tranquilizarnos, es escribir. Yo la vez pasada, el programa pasado, estuve hablando sobre la historia. ¿Qué historia nos contamos? ¿Nos contamos una historia triste de nuestra vida o también hemos tenido momentos alegres? Escribir en un listado todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que somos y todo lo bueno que podemos llegar a tener. Bueno, ahí me dice Diego, una mala noticia, la verdad que mantenernos con emociones positivas nos ayuda a defendernos del virus porque nos eleva el estado de inmunidad. Pero eso no quiere decir que porque esté contento, alegre, salga a la calle, no me proteja, no use tapaboca, me junte con los vecinos porque total nadie nos ve, nadie nos pide el permiso para circular. No, tenemos que tomar conciencia justamente. No quedarnos en el miedo, pero sí saber que nos tenemos que proteger. Y también, además de protegernos, con todas las medidas que nos dan desde
la OMS, desde nuestros gobiernos o desde nuestros médicos, también ayudamos y mucho a mantener estados positivos, estados serenos de nuestra mente. Vamos a pasar a ver algunos de estos tips que les dije que íbamos a ver. Por ejemplo, vemos cuando hemos identificado bien, hemos observado qué es lo que sentimos y hemos podido identificar, por ejemplo, con respecto al miedo, una de las cosas es escribir un listado de los miedos, colocar luego al lado del listado del 1 o del 0 al 9, cuánto valoramos ese miedo. Y después hacer una escala de miedos, ¿sí? Podemos hacer una escala, una vez que hemos puesto, supongamos, le tenemos miedo a las arañas, ¿cuánto? 3. ¿Le tenemos miedo a salir a la calle hoy? 9. Hacemos la escala de miedos y empezamos con el menor. Y empezamos a ver cómo podemos hacer para enfrentar ese miedo. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre hacer para enfrentar ese miedo? Tal vez, si tengo miedo a las arañas, limpiar mi casa, desinfectar, poner algún tipo de veneno y elimino las arañas y me siento segura de que ya no tengo arañas. Si tengo miedo a salir a la calle porque tengo miedo al contagio, ¿qué puedo hacer? Salir lo menos posible a buscar alimentos y si ya tengo alimentos, no buscarme una excusa para salir. Usar, en el caso que salga, un tapaboca, lentes, porque todos sabemos que el contagio también se hace por los ojos. Y siempre tratar de buscar una misma persona en la casa que sea la que sale. O sea, buscar ante, ¿qué es lo que digo? De esta escala de miedos, buscar cómo los puedo solucionar. Ahí estamos utilizando la corteza cerebral y el prefrontal. Otra de las cosas que nos ayuda también a centrarnos en las emociones positivas es ver qué cosas nos ponen alegres. Si nos ponen alegres, escuchar a nuestras amistades, conectarnos, tratar de hablar con ellos o hacer un grupo. Si nos pone alegre escuchar determinada música, poner música en la casa. Si nos pone alegres hacer una comida rica. Nos pone alegres respirar el aire puro. Puedo salir a la puerta de la casa o al jardín de la casa y respirar ese aire. Todos tenemos cosas que nos ponen alegres, nada más que no nos centramos a analizar, a hacer un listado de esas cosas que nos ponen alegres. Entonces, así como hacemos listado de lo que nos pone triste, de lo que nos da miedo, y buscamos soluciones para estar menos triste, ¿cómo lo haremos? Buscando también las emociones positivas. ¿Qué amo? Amo a mis seres queridos, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis amigos. Decirles que los amo es centrarme en esa emoción positiva. Creo que ha quedado claro cómo vamos trabajando todas estas emociones. Y todo esto ayudándonos con algunos momentos en el día que podamos meditar o que podamos respirar. Hay muchísimas meditaciones en YouTube y yo a veces me guío por esas o me hago mi propia meditación, depende en qué me quiera enfocar. Hay meditaciones que
que tienen que ver con, justamente dicen, meditación para el miedo, meditación para la prosperidad. Bueno, vayamos explorando todo lo que hay también en los recursos que tenemos dentro de casa. Vamos a ir de esa manera ejercitando el frontal y el prefrontal, con respiraciones, con meditación, centrándonos en las emociones positivas y cómo podemos lograrlas, con qué cosas que tenemos a mano. Muchas veces también una de las técnicas es poder dibujar y pintar las emociones, tanto las positivas como las negativas. Es un muy buen elemento la utilización de colores. Así que si pueden, también es una técnica muy linda para trabajar. Bueno, como ya nos está quedando poco tiempo, y voy a leer acá algunas de las cosas que me han escrito. Diego, debemos entender que un permiso de circulación por trabajo es una carga pública, no un privilegio. Quedémonos en casa sin miedo. Muy bien. No salir por una cuestión lógica no es lo mismo que no salir por miedo. No salir porque entre todos acordamos quedarnos en casa para bajar la curva epidemiológica es algo de seguridad, pero no es por miedo. Entonces busquemos las emociones positivas. Quien quiera comunicarse conmigo para saber más de este tema, puede escribirme a danielanadal@hotmail.com o puede comunicarse por Messenger o por Facebook a Daniela Nadal Aviagle. Mi número de teléfono es 0054 9261 590 65 69. Espero que se comuniquen y después también les voy a dar una noticia de un grupo que hemos hecho acá en la Argentina, que lo pueden buscar también por internet, que es en Facebook, Red Solidaria de Acompañamiento, donde vamos a empezar a acompañar distintos profesionales en grupos, a grupos de personas que se inscriban. Así que bueno, muchas gracias Ricardo García, nuestro director, y un saludo grande a todos los compañeros de trabajo que hacen de este canal algo tan positivo, tan humano y tan bonito para el alma. Un beso muy grande, los saludo desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Céntrense en las emociones positivas y vamos a poder enfrentar esto con éxito. Un abrazo a todos y a todas, los quiero mucho, los amo y yo estoy conectada. ¿Y tú?